¿qué está haciendo Johanna Moreira en la Asamblea? ¿Cuáles son los proyectos que están...? Bueno, en este momento tenemos 4 proyectos de ley presentados. Nuestro primer proyecto fue el proyecto de ley de salud y higiene menstrual, que es un proyecto justamente que busca concientizar las realidades que quizás nosotros no conocemos, que quizás no hemos vivido estas condiciones, pero existen muchas familias que se encuentran en pobreza y extrema pobreza y que recordando y solamente mirando las cifras somos el 50% más uno de la población ecuatoriana, son 5 millones de mujeres que se encuentran en una edad menstrual y 3 millones que se encuentran en pobreza y extrema pobreza. O sea que este proyecto de ley busca poder, creo que garantizar el derecho a la salud, que es lo más importante, reconocer los derechos de las mujeres y que muchas de ellas, y hablo de 3 millones, viven en condiciones totalmente precarias, que la salud menstrual o que la menstruación para ellos es un proceso totalmente de tortura, ya que no tienen ni siquiera los recursos económicos o ni siquiera tienen a su alcance para poder obtener productos de higiene menstrual y ellas tienen que usar papel higiénico, tienen que usar hojas de árboles, tienen que usar trapos y tienen que usar en muchas ocasiones su propia ropa interior, lo que les causa enfermedades e infecciones vaginales. ¿Qué pasa en los centros privativos de libertad de mujeres? Pues ahí no les permite ingresar, obviamente por el temor de que puedan ingresar otros objetos, sin embargo, ahí también tienen que usar trapos. Estamos hablando de un lugar donde no existe la correcta higiene y más allá de los conceptos que ustedes tengan con las personas privadas de libertad, es el Estado que tiene que garantizarlas a ellas su seguridad, su salud más que todo, y entonces este proyecto va justamente a acaparar, creo que una parte que ha estado tan olvidada, que es un tabú, que ni siquiera lo hablamos con su nombre y que muchas ocasiones cuando he ido a entrevistas incluso ni siquiera le llaman menstruación o prefieren no llamarle menstruación, le llaman regla o cuando estás enferma o tu periodo. No, es la menstruación y ese es el nombre real con el que tenemos que comenzar a hablar. La menstruación es una enfermedad, que está totalmente, claro, ni siquiera es algo sucio tampoco como la gente dice. Entonces queremos eso, también el tema de concientizar acerca de la calidad de los productos de higiene menstrual. Muchos de ellos tienen productos químicos y nocivos que te causan infecciones vaginales. No sé si a ustedes les ha pasado, pero estamos usando un producto que quizás lo hemos usado en otras ocasiones y nos irrita y pensamos que es nuestra piel lo que somos nosotros y no es eso. Es los productos nocivos, que muchos de ellos son cancerígenos y cuando hablamos de que usamos estos productos 3/4 de nuestra vida, muchos de esos productos nos causan ya a una edad avanzada problemas incluso o que pueden inducir a cáncer. Entonces, son tantas las situaciones que no se ha hablado, de que simplemente te enseñan que cuando te viene la menstruación te conviertes en una señorita cuando eso tampoco es real. O sea, no es que cuando menstruamos estamos preparadas para ser madres, no es un proceso biológico normal y que eso no te convierte ni en mujer, ni en señorita, ni nada por el estilo. O sea, es un proceso tal cual y así debe entendérselo y eso queremos hacer, control de calidad de los productos porque no existe actualmente, te venden en cualquier lugar cualquier producto y no puedes jugar así con la vida incluso de la mitad más uno de la población ecuatoriana, aunque pareciera que al final somos una minoría total porque no se nos reconoce y no se nos garantiza el derecho a la salud, que es lo primero. Cuando hablamos de ese proyecto, no solamente es regalar productos de higiene menstrual, es poder darle la posibilidad de que muchas niñas, adolescentes, mujeres, cuerpos que menstruan tengan la posibilidad de tener una menstruación digna, porque no es algo que lo elegimos o no, no es que si yo no tengo dinero no lo compro o no tengo. Yo tengo que vivir con este proceso a lo largo de mi vida y por lo tanto debe ser un proceso de indignidad y debe ser considerado incluso un producto de un producto básico y cual no debe cobrar IVA. Y eso fue algo que impulsamos y que se encuentra en la ley tributaria actualmente. Lastimosamente esa ley es un mamotreto que es el presidente y que lamentablemente va a afectar a muchos emprendedores, pues ni siquiera te elimina el 2% del impuesto de la renta, solo te lo transforma. Sin embargo, en ese proyecto se acogió nuestra propuesta de eliminar el IVA a los productos de higiene menstrual y vamos a tener productos mucho más económicos. Ok, pero no con accesibilidad de, por ejemplo, me voy a un subcentro y lo podría encontrar, no. Exactamente, el proyecto primero, obviamente yo no puedo reformar un tema tributario porque no tengo competencias, pero lo que sí lo incluimos ahí fue la posibilidad, incluso nosotros anexamos y tuvimos conversaciones con el ministro de Finanzas, que puede equivaler a que nosotros podamos quitarle ese IVA, que era una afectación quizás en la recaudación del Estado, pero comparado con, por ejemplo, una salud integral o preventiva, sabemos que estamos realizando una inversión. En el tema también del proyecto sí busca que primero prioricemos sectores, porque sabemos que es un proyecto que va a depender de muchos recursos económicos. ¿A qué me refiero con priorizar sectores? Pues bueno, vamos a las zonas rurales, a las zonas alejadas, las zonas que viven en pobreza y extrema pobreza, ir avanzando, pero que sí, tú puedes encontrar en sus centros de salud, centros educativos y centros penitenciarios de libertad, se pueda entregar estos productos de higiene menstrual.
que sean ellos en todo caso los que el entreguen, Estado, ¿no? el Estado va a coordinar con Ministerio de Salud Pública, con A mí me MIES. parece una ley muy interesante. De hecho, hay mucha gente que lo piensa y que cuando se escuchó Joana Moreira propuso este proyecto de ley, la gente decía, pero está loco, o sea, hay muchas más cosas, o sea, Sí, y es la verdad. total. Hay muchas más cosas en las que se puede trabajar, que se puede hacer, pero cuando lo explican, cuando le dicen, mira, esto es lo que está sucediendo, que de hecho el contexto es eso, salud, valorar la salud de la mujer, ¿no? Porque es así como se han puesto las cosas. Pero ¿qué hace que Joana Moreira diga, no, este es mi proyecto de ley que yo tengo que hacerlo en la Asamblea? Bueno, nosotros estamos totalmente atrasados en legislación ecuatoriana y eso todo el mundo lo sabe. Estamos recién debatiendo un tema de la interrupción del embarazo en casos de violación, cuando en otros países está desde 1930, 1950, entonces estamos totalmente atrasados. Yo creo que en el progresismo que puede existir en los derechos, más allá de estar de acuerdo o no, de que sea una decisión totalmente personal, que muchos no respeten, creo que es el derecho a elegir y por lo tanto yo siempre voy a estar en el marco de las decisiones que hay que tomar sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida, y no debemos ser criminalizadas por incluso un olvido por parte del Estado que permite que nos violente, que permite que no existan recursos suficientes para poder combatir la violencia de género, y vamos en ese marco siempre. Entonces, en otros países ya se ha legislado sobre esto, incluso están legislando ya sobre la posibilidad de tener licencias médicas por concepto justamente de cólicos menstruales. Lamentablemente en nuestro país, en todo el mundo, hay mujeres que los cólicos los viven con tan intensidad que no pueden realizar sus actividades diarias. Nos han enseñado que sentir dolor es normal, que tienes que aguantarte porque eres mujer, porque naciste siendo mujer y tienes que irte a la escuela, al colegio, a trabajar y lo que sea. Cualquier actividad que hagas tienes que aguantártela porque eso es un calvario y no es así. Lamentablemente muchos de los cólicos son señales de que algo no está bien en tu cuerpo y que debes hacerte un chequeo médico y ya es justamente una enfermedad que tienes y que te impide, y que los dolores son sumamente altos, y en estos casos la mujer tiene que obligada a tomarse medicamentos por poco y estar ya sin tus 5 sentidos para poder soportar el dolor e ir a tu trabajo para no ser despedida. Entonces en otros países están normando eso y te dan una licencia médica. ¿Qué pasa cuando tienes cólicos y tenías colegio? No te daban permiso médico, te daban una pastilla, la pastilla y bueno, sigue con tus actividades. Entonces son situaciones que ya están normando y que creo que era importante que nosotros podamos tomar en cuenta. No les comenté algo, pero una de las realidades lamentables en estas zonas rurales o apartadas o que viven en pobreza, extrema pobreza, es que las niñas tienen que abandonar su escuela cuando entran a una edad menstrual porque no tienen los recursos para comprarse un paquete de toallas sanitarias y por lo tanto la vergüenza de estar manchadas y obviamente burla de parte de los compañeros, y es por eso que la salud menstrual no solamente debe dársele a las niñas, sino también a los varones, y que tienen que entender que es un proceso y que tienen que respetar también. Entonces hablamos de que nuestro país está totalmente invisibilizado este problema y que incluso las propagandas que te venden productos te lo ponen de un color azul, o tratan de decir que es una vergüenza que estás manchado, cuando nuevamente hablamos que es un proceso normal común. Entonces eso nos lleva a pensar en la garantización de los derechos, en que si no lo hacíamos en este momento no lo iba a hacer nadie más, porque incluso poner este tema sobre la mesa ya se levanta una ola de críticas por quienes no comprenden más allá de la realidad que ellos han visto o desde el metro cuadrado que viven. Y es eso, entonces cuando te apartas de ese lado, cuando incluso antes de la campaña, antes de que sea candidata, una señora que vive, o sea, en condición de calle te pide si tienes una toalla sanitaria, entiendes que en esas condiciones, ¿cómo te realizas una correcta higiene menstrual? Sin siquiera tienes para comprarte. Entonces ahí vas viendo, vas investigando y vas viendo que no solamente es un caso, es el caso de 3 millones, esperemos 3 millones y que no sean más, de aquellos que viven en pobreza y extrema pobreza, que es la realidad en muchos países y que Ecuador lamentablemente no ha topado estos temas porque obviamente no ha habido quizás ese apego, esa sensibilidad a mirar qué está pasando en la condición de las mujeres, y que lamentablemente tampoco hemos tenido mujeres quizás en representación que puedan abanderarse de estos temas. Más allá de tener representación de mujeres, que yo siempre hablo de que es tan importante, aprovechemos esos espacios donde estamos gobernando para mirar hacia nuestro lado y mirar hacia otra mujer más, hacia una niña, un adolescente, y ver qué es lo que necesitan. Porque si no lo hacemos nosotras, y comparto siempre los criterios de los compañeros que apuestan por acompañar, por respaldar, pero si no lo hacemos nosotras, nadie lo va a hacer. Así que ese fue el primer proyecto que nosotros presentamos en la Asamblea, y que obviamente fue un proyecto que levantó mucha polémica, pero cuando tenemos la oportunidad de explicarlo, y obviamente si estamos al lado de la sensibilidad también de una persona,
porque nuevamente salen, no, pero los recursos es del Estado, o sea, y quieren que el Estado los gaste, no, Exacto. los recursos son de todo el pueblo ecuatoriano y los recursos son para garantizar derechos. Si yo pago un impuesto, si yo pago alguna cierta cantidad al Estado, es para que eso sea reinvertido en nosotros, para que tengamos transporte público de calidad, para que tengamos salud pública, para que tengamos educación pública de calidad y de pertinencia en cada uno de estos sectores, y eso es lo que hay que hacer. Cuando hablamos de impuestos altos, y hay que ver solamente los países desarrollados, tienen grandes cantidades de impuestos, sí, pero tú vas al transporte público y puedes tener tu propio carro en casa y prefieres un transporte público porque es de mejor calidad, entonces prefieres una institución pública, pero son de calidad. Entonces yo creo que a eso tenemos que ir avanzando.